siéntanse a gusto de alzar la mano y, y meterse en la conversación todo el tiempo que podemos tener a David. Es semana de elecciones, obviamente. Y parece, ¿está en la sala de noticias, David? Sí, sí, he estado, hay una persona ahí atrás, ¿no? Pero esta semana llegaron a regresar. Yo he estado aquí desde marzo y nunca dejé de venir a la oficina. Es como un seguro, ¿cierto? En caso de que algo pase y tuviésemos que tomar la cámara a último momento, ¿no es cierto? En ciertos días no ha habido nadie en el edificio, ha sido un poco extraño. Esto también explica tu barba, ¿no es cierto? Bien, entonces, tú empezaste el Verified Road Trip en el 2017, a finales del 16, y nosotros empezamos, bueno, ahora que ya estamos concentrados en la elección de los Estados Unidos, esto me recuerda que comencé a hacer esto en las elecciones del 2016. Comencé a trabajar en esto y me parecía que la idea que queríamos hacer es tener algo nuevo sin saber realmente qué iba a ser. Era como una iniciativa que venía del 2015 y es sorprendente para mí que hemos ya avanzado por este camino ya cierto tiempo. Parece que recién hubiésemos empezado, pero tenemos muchos días por detrás. Es un poco difícil hacer lo que estás haciendo en este momento, ¿no? Porque salir al terreno y reunirse con esta gente que veíamos que tú sueles interactuar con ellos, ir a cafeterías y esas cosas, antes sería difícil hoy en día, ¿no? Well, ¿cómo está en el estado de las cosas? Y sí, francamente, ha sido un tanto triste, no solo para mí, pero creo que para cualquiera que está trabajando, ¿no es cierto? Porque nadie está trabajando de la forma como lo estaba haciendo antes, incluyendo a los periodistas, pero habíamos desarrollado un estilo de interacción con la gente, llevar a la persona en el auto a distintos lugares, estar cerca, en cuevas. No hemos podido hacer eso. Y vimos que algo se nos venía en marzo, como todos lo hicieron, y rápidamente hicimos uno más. Al invitado que había estado con nosotros antes, un invitado que ya habíamos trabajado con él, no era completamente nuevo, hicimos algo que tenía que ver sobre el coronavirus y qué tan malo iba a ser. Ni siquiera recuerdo las preguntas, porque eran cosas que no podíamos verificar el futuro en ese momento. Y eso fue todo. Y en realidad no he visto a nadie en persona últimamente, cara a cara, ¿no? ¿Y has intentado tratar de hacer, digamos, algún tipo de programa por Zoom? Bueno, una solución que nos inventamos es una historia que va a venir este próximo domingo. El socio que mencionaba, Mark, yo trabajo con una persona en New Chance. Somos las dos caras de la misma moneda, digamos, en el programa, y se nos permite a nosotros estar juntos en autos y sin una mascarilla. Así que lo que han hecho es emparejar equipos en la estación y para que todos los equipos puedan trabajar entre parejas, pero no con otros. Así que sí podemos estar juntos. Hicimos una historia entonces sobre el potencial de los autos eléctricos, si son acaso una buena solución para el cambio climático y si estamos listos para ellos. Obtuvimos un auto eléctrico y conducimos 600 millas por día para ver qué tanto podíamos viajar, recargarlo, y teníamos que estar a 6 pies de ciertos lugares, etcétera, pero por lo menos podíamos interactuar entre los dos, porque realmente me parece que una cosa que nos separa es hacer divertido el periodismo. Les vamos a dar la información a la gente, se las quiero dar de la forma más atractiva al paladar, y nos estamos divirtiendo al hacerlo y ser auténticos, y cuando uno lo puede hacer así es una gran forma de invitar a que la gente continúe viéndonos y no aburrirlos con información. Bueno, entonces el grupo que tenemos aquí está aprendiendo todo sobre el fact-checking, sobre la verificación, y tu compañía, digamos, la compañía que es propietaria de tu estación, tiene 50 estaciones alrededor de los Estados Unidos y mercados, digamos, alrededor de Dallas.
Y muchos de ellos están haciendo segmentos de verificación que son versiones clásicas de televisión. Y yo quería atraer la atención de ellos al tu programa y presentarlos a tu grupo, a su grupo. Ellos tienen su propio canal, que es bastante impresionante en la universidad. Y ustedes, tú tienes la versión más creativa, digamos, de la verificación, el fact-checking, porque no solo estás presentando la información fáctica sobre preguntas que puede tener la audiencia, pero agregar a otra persona casi es como crear dos historias dentro de una. Y es una, digamos, un dispositivo narrativo bastante sorprendente. ¿Cómo te armaste esto y cómo reaccionó la comunidad y la audiencia? Bueno, esto surgió en el 2015, 2016. Nuestra compañía decidió que ellos iban a tratar de ser más inventivos y que la única forma de ser pertinentes o relevantes para las audiencias jóvenes y continuar siéndolo es dejar de hacer las cosas como siempre las veníamos haciendo. Y desde entonces lo he hecho varias veces. Convocábamos a la gente en nuestra sede y decíamos, ¿qué pasaría si podríamos, no sé, hacer noticias mientras bailamos? No, no es algo que íbamos a hacer, no, pero ¿qué pasaría si hiciésemos eso? Y el grupo entonces lanzaba ideas y le dábamos fondos a este grupo. Entonces, muéstranos cómo se vería esto. Y esto evolucionó. Es una descripción, digamos, de cómo pasó. Nada tenía que ver con baile, ¿no es cierto? Pero sí había algo con patines, creo, en algún momento. Tuvimos esta reunión y mi jefe me llamó a la oficina. Yo no estaba en la reunión y tienen 5 proyectos que van a ventilar en estaciones en el país y quieren que nosotros probemos la verdad de las noticias, me dijeron. No tuve mayor instrucción que esa y me dijeron, si es que es algo que ya hemos visto antes, ahí vamos a saber que fracasaste. Creo que hay muchas más restricciones hoy en día que las que tenemos hoy. Un consejo que les puedo dar, que cuando algo está pasando que es nuevo, se están metiendo en algo nuevo, es bueno ser el primero, porque uno puede, digamos, jugársela, ¿no es cierto? Encontrar, toparse con gente fuera de la estación. Y si ustedes tienen una oportunidad de este tipo de invitación de un proyecto súper secreto, siempre digan sí, porque hay muchas cosas que pueden salir y raramente es algo malo. Eso es un consejo que les puedo dar. Y la audiencia, como tú la describes, ¿no es cierto? La reacción y los datos que tú obtienes sobre cómo ellos prestan atención a ellos es muy interesante, ¿no? Sí, nos reunimos con un grupo de personas, lanzamos un par de ideas, las reducimos a la idea de lo que queríamos hacer y luego hicimos el piloto inicial de esto y la compañía, de forma bastante sabia, estaba muy impulsada sobre los datos, en base a los datos. Querían avanzar con eso. Probaron nuestro piloto y les fue mucho mejor que al resto de los pilotos. Nos mantuvimos juntos, interactuábamos. A la gente le gusta recibir la información, pero también salir en un viaje, en una travesía. Y no sabíamos cómo íbamos a terminar. Tenemos una pregunta y al final encontramos la respuesta para confirmar si es verdad o no. Hemos continuado probando algunos de estos programas y a la gente realmente le gustó esta transparencia de tener a aquella persona que está junto a ti. Ellos ven lo que nosotros ven, hacen las preguntas, llegan a sus propias conclusiones y esa fue su experiencia. Yo sé que es el crear y producir una historia en la televisión que está encapsulada, digamos, una versión de 7, 8 minutos de algo que hicimos en 2 días y si no es cierto y no refleja lo que ellos ven, hay muchas personas que pueden comenzar a llamar y decirme, mira, lo que tú estás diciendo, él no está diciendo la verdad porque eso no es lo que yo viví. Hay un nivel de rendición de cuentas. No sé si se mete tanto en la mentalidad de la gente, pero sí, hay una persona que está y es parte de ese proceso contigo. ¿Cómo es que, bueno, antes de decir algo más, tengo 1 millón de cuentas, 1 millón de preguntas para David, pero quisiera que ustedes también hagan preguntas a David. Alcen la mano, por favor, si desean hacerlo. No sé, para hacer la pregunta. Aquí tenemos a Dagmar que quiere hacer y haga la primera pregunta. Hi David, I'm Dagmar. Hola Hi. David, Nice to meet you. Bueno, un yo voy a placer hablar conocerte. en español porque creo que es mucho más fácil.
Entonces, en este caso, pues yo me di cuenta viendo tus episodios en Verified Road Trip, el objetivo principal era justo buscar la respuesta o verificar sobre algún tema de interés general e incluso también controversial. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa si el espectador no ve lo que tú ves? A pesar de lo que están viviendo lo mismo, ¿no? Porque existen diferentes tipos de percepciones al tema. Entonces, quería preguntarte, entonces, ¿existen dos verificaciones o cómo funciona? ¿O solo sería lo que dice el espectador después de haber vivido todo contigo? That's a great question. And Es una I gran think pregunta y creo que hasta cierto grado, creo que Mark lo mencionó, hay dos cosas que están pasando. Hay el periodismo que obtiene la información de las mejores fuentes posibles mientras investigamos hechos incontrovertibles revisados por pares, en investigaciones por pares. Ellos quizás no van a querer escuchar lo que se está diciendo y quizás lo quieran rechazar, pero lo que es chévere es que la audiencia está viendo ambas cosas sucediendo a la vez. La audiencia también puede decir, mire, yo también rechazo esos hechos y ustedes son unos idiotas, o este tipo es un idiota, o esta mujer no está aceptando la información. O pueden decir la audiencia, ahora veo cómo la gente no ve como yo veo las cosas. De manera que me encanta esa parte a mí. Muchas veces he llegado al final de algo y digo, ¿cómo llegaste a esa conclusión? No vimos para nada eso. Tú simplemente sigues trayendo tu propia percepción a las cosas. Me parece que yo quisiera que la audiencia vea la información viendo la travesía o el camino que ha recorrido esta persona y si hay cierta distancia entre ellos, no, no estamos temerosos de mostrar eso y creo que lo hace mejor. A veces, ¿no es cierto?, han visto este tipo de concepto de odio, ¿no es cierto?, hacia cierta persona por no entender por cuál es la verdad de las cosas. Y en realidad eso termina siendo, digamos, una buena forma de absorber la información también. Una cosa que tú mencionas en cuanto al cambio climático, el episodio del cambio climático, o los episodios que todos ya vieron, es que fue un momento extraño en el que uno de los espectadores o co-periodista cambió de parecer. Realmente no pasa a menudo, es muy extraño, muy raro, porque la persona puede estar muy metida y no quieren cambiar de forma de pensar. Y de hecho, casi preferiría que no lo hagan yo, porque, ya sacaste a esta persona y la gente comienza a minimizar, digamos, el intelecto de la persona o que uno quiere aprovecharse de hechos para inclinarlos a lo que uno quiere pensar. Al final es mejor que no vean quizás las cosas de la misma forma. Y hemos acudido a tantos expertos científicos y él no lo veía y luego lo vio en Alaska. Así que su experiencia fue, en ese caso, yo esperaría que cualquiera la pasaría, ¿no es cierto? Me equivoqué, es tan obvio, está frente a ti, ¿no es cierto? El glaciar desapareció, ya no existe. Es difícil de esconder ese pedazo de información. Yo prefiero cuando no cambian de parecer, pero a veces también es una mejor televisión tener una conversación de este tipo, ¿no es cierto? No entiendo de dónde vienes tú. Y podemos estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo, ¿no es cierto? Pero los hechos son los hechos. Martín, ¿tienes otra pregunta? Sí. Hola, Mark, hola David, un placer conocerte. Bueno, vimos un par de videos tuyos. Uno que quería hablarte era en el 2017. Yo estaba investigando tu Instagram y yo vi que en mayo estabas en Dallas sobre las protestas, ¿no es cierto?, sobre George Floyd. Yo quería preguntarte sobre, como periodista, pero también como persona durante este proceso, ¿cuál fue el contraste para ti, el momento en el que las fuerzas policíacas tienen que manejar esto? Porque en el video tú nos mostrabas cómo ellos manejan y cómo ellos tienen que actuar con estas personas que están actualmente siendo violentos. No estoy diciendo que en las protestas eran violentos necesariamente, pero ¿cómo es que tú viste que ellos manejaron el proceso en general? Tú incluido como un blanco, ¿no?
it was very instructive for me to have gone with AJ. Fue muy instructivo para mí repasar ese entrenamiento de la policía a través de sus ojos, porque yo podía ver entonces cosas que no veía antes, donde la policía no se dan tiempo para reaccionar. Lo que yo vi mucho, y lo ves mucho a lo largo del país, no vamos a interactuar con los con protestando, a manifestantes, caminen por la calle, vamos a seguirlos. Y una vez que comienzas a romper una ventana, vamos a tener que meternos en esto. Tener ese sentido de darle espacio a la gente y tener más tiempo de reacción. Lo pude ver cómo ocurre. Y en alguno de estos videos también, a lo largo del verano, inclusive con George Floyd y otros casos, tú puedes decir, realmente se están metiendo en el frente a la policía. ¿Qué puede hacer el policía, no? Si es que está frente a ti, si estás justo ahí, puedes pensar que puedes morir, pero si estás a 40 pies y alguien alza la mano y hace algún movimiento, te puedes dar tiempo para tomar una decisión. Para mí fue bueno ver eso y participar, estar metido ahí. Y yo no, en particular, no estaba preocupado de mi seguridad. No creo que alguien estaba ahí con el propósito de causarme daño. Mis colegas, nosotros pudimos mantenernos a salvo, por lo menos en Dallas. Es interesante. David y yo hemos conversado sobre si es que podemos llegar a esto de que pasó hace 3 años y darle un seguimiento a esa persona que participó en este programa. Pero ha sido difícil traerlo de vuelta por todo lo que mencionó David sobre el no poder salir tanto a trabajar hoy en día. Sí recuerdo que sí hicieron un FaceTime, ¿no es cierto? Cuando estuvieron, lo sacaron en vivo, ¿no es cierto? Un segmento en vivo con AJ y algunos de los oficiales, ¿no es cierto? Y el jefe de policía también. Fue algo impresionante, una forma maravillosa de tener esta conversación que tuvieron en ese episodio y llevarlo a la vida real, ¿no? Sí, puedes sacar muchas más millas de este tipo de proyectos. Si es que has pasado mucho tiempo y dedicado, es interesante cuando la gente quiere conversar sobre estos temas. Y es interesante también que mencionaste el hablar sobre estos dos lados de la moneda. Uno de mis hay una canción que se llama Kumbaya, uno de mis lemas es que significa que la gente se reúna sostenida de las manos y todo va a estar bien, Kumbaya, y que todos estamos juntos. Y mi lema es, no hay nada de Kumbaya. No estoy aquí para decir, todos somos exactamente los mismos, iguales, solo tenemos pequeñas diferencias. Eso no me importa. Yo quiero encontrar los lugares donde somos diferentes y explorar esos espacios. Y mucho de eso tiene que ver basado en los hechos, ¿no es cierto? Porque ciertas personas ven a la misma información y sacan conclusiones completamente distintas. Yo estoy siguiendo quién está alzando la mano. Veamos. Quisiera llegar a la pregunta de Ana. Hola, David. Yo quería preguntar cómo abordas en tu programa justamente un hecho, un tema que es controversial, porque por ejemplo el cambio climático es un hecho comprobable e inequívoco, porque hay evidencia científica que lo respalda. Entonces, los expertos están de acuerdo porque es un hecho objetivo, entonces puedes acudir a ello. Pero, por ejemplo, ¿cómo se haría para dar una respuesta? ¿Se me escucha? Sí, le escucho, pero hay otro micrófono. Por favor, los otros micrófonos que apaguen. So I guess, is the question how... ¿Puede repetir la pregunta? Mi pregunta es cómo le darías resolución, por ejemplo, a un hecho controversial, como por ejemplo, cuando empieza la vida de un bebé. Okay, interesting. Yeah, we've sort of talked about interesante, ¿no? Hemos hablado sobre estos temas. Para mí es un proceso de trabajar con mi propio marco para un relato de una historia que es una estructura clásica de 5 párrafos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la pregunta que hay que explorar? En párrafo 1, usualmente uno tiene una pregunta, ¿no es cierto? Hay que formular esa idea en una pregunta que pueda ser respondida
y luego exploramos en los 3 siguientes párrafos. Cada párrafo tiene una distinta información y el quinto párrafo tiene la conclusión de esa historia. Y este es un formato que yo estoy seguro que ustedes utilizan todo el tiempo en su escritura. ¿Acaso la historia que quieren contar tiene suficientes facetas para cubrir una estructura de 5 párrafos? Eso es uno. ¿Y acaso puedo llevar ese tema, ese tópico, y reducirlo a la forma de una pregunta para que yo pueda tratar de responderla? Ese es mi primer desafío, digamos, con mi marca, digamos, de cómo contar una historia, cómo puedo hacerla pasar por ese sistema. ¿Y acaso la vida inicia en la concepción, ¿no es cierto? Es una pregunta bastante interesante. Sería, digamos, un tema bastante provocador. Y lo siguiente para mí sería consumir, porque yo no sé la respuesta a la pregunta de forma íntima, digamos. ¿Cuál es la respuesta y quién lo dice? Tengo que pasar desde una perspectiva teológica. Esa es una de mis 3 escenas. ¿O acaso esta pregunta puede ser respondida? ¿Alguien ha llegado a responder esta pregunta? La investigación con revisión de por pares está basada en estudios ya científicos. Chance y yo, mi colega y yo, hemos hablado mucho sobre estos temas. Salimos a la pizarra, al pizarrón, tratamos de poner la historia en nuestra estructura para ver cómo podríamos llegar al final. No sé si esto responde a tu pregunta. No sé cómo manejaría este tema en particular, porque hemos pasado hablando tiempo sobre eso, pero que sería maravilloso ese tema. Gracias por esta pregunta. Yo creo que nos lleva a otra. Respondes mi pregunta. I'm sorry? Sure, you're welcome. Got it. In some of these stories, En algunas de estas historias, tú te refieres a cierta ciencia, que es un poco complicada, ¿no es cierto? Tiempo de televisión, de transmisión, es bastante comprimido ese tiempo. ¿Cómo es que llegas a decidir qué evidencia científica se puede introducir o presentar? No es que puedes poner notas al pie de página, ¿no es cierto?, en la televisión, para resumir muchos estudios. ¿Cómo manejas ese desafío tú? Bueno, nuevamente, retomo esta estructura que realmente es como mi muleta, ¿no es cierto?, mi muletilla. Primero, ¿qué sabemos? Porque no puedo... ¿Cuál es la información que sí quisiera compartir con ustedes? ¿Qué puntos queremos transmitir en la escena 2, 3 y 4 antes de llegar a la conclusión en la escena 5? Pero una cosa en la que pasamos mucho tiempo es cómo visualizamos esto. ¿Cuál es la forma de tomar esta información y hacer que se vuelva interesante? A veces uno puede mostrarla en la pantalla de cierta forma, ¿no es cierto?, que parezca como una ventana, pero no es una gran forma de presentar información. Mucho tiene que ver con la lluvia de ideas sobre, por ejemplo, yo quiero que la gente realmente entienda cuál es la gama, ¿no es cierto?, de un auto eléctrico y qué gráfico podría mostrar que llega hasta tanta distancia, pero un auto convencional llega tan lejos. Y asegurarme que esa información sea la cantidad mínima de información para que uno pueda entender la historia. Si le damos mucha información, la gente va a decir, nada, es suficiente, no quiero escuchar más. No sé si esto también responde a esa pregunta, pero mucho tiene que ver sobre cómo se vería, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos presentar esa información? Sí, los gráficos que tú pones son extraordinarios, especialmente para una televisión local en los Estados Unidos. Gracias. Yo agregaría que si ustedes están en la posibilidad de crear infografías, no piensen sobre ellas al final. Hablen sobre esto desde el inicio, el desarrollar la historia y hablar con sus colegas cuando estén trabajando y se desafíen uno entre ellos. ¿Cómo se vería esto? La respuesta no puede ser, eso vemos después. No, ahorita lo vamos a poner en papel. Yo voy a dibujar. Yo paso dibujando como un mono y hablamos. Y es la forma más rápida y más barata de ver si va a funcionar o no. Tengo que decirte que ellos son muy buenos en contar historias visuales. Hemos tenido ejercicios que son impresionantes. Es una cuestión de minutos y lo hacen. Pasemos a David y luego... All right. Thank you, Mark, and hello, David. Gracias, Mark, y hola, David y Mark. Mi pregunta está más dirigida a las fuentes que utilizas o tus programas, en realidad.
Me pregunto, ¿qué tan difícil o fácil es para ti llegar a esas fuentes cuando tienes un tema para un episodio, por ejemplo, con el episodio que vimos nosotros sobre las tomas de decisiones de vida o muerte de la policía? ¿Qué tan difícil es para ti llegar a esas fuentes? Y aún más importante, ¿qué tan fácil o difícil es para ellos tener apertura y estar dispuestos a hablar sobre esto? Porque yo entiendo que existen ciertos temas que son como muy sensibles y la gente podría quizás no estar muy animada a hablar sobre ellos, como lo podrían estar sobre otros. ¿Cómo es eso, ese proceso, llegar a esas fuentes y que puedan hablar? Una gran pregunta. Primero, yo tengo el beneficio, ¿no? De tener un cuerpo de trabajo, de obra mía, ¿no es cierto? Y yo digo, yo quiero hacer esta historia, ¿no es cierto? Y hacer sobre el ambiente, sobre el saqueo, el metano en el aire, o lo que sea. Y yo puedo enviar tres historias, a presentar tres historias que ya he hecho sobre el cambio climático. La gente quiere que conocer si va a ser tratada de forma imparcial o justa. Yo he hallado, y es muy útil esto, porque la mayoría de la gente quiere ser parte de la historia. En mi caso ha sido eso. Pero en particular en esa historia que mencionas sobre AJ, yo fui al departamento de policía sin una cámara y pensé que iba a ser quizás solo un representante de los medios. Y había 7 personas en la sala que todos eran líderes antiguos, de antigüedad del departamento de policía. Y ellos todos estaban verificando es que cómo era yo como persona, ¿no es cierto? Si realmente podían confiar en mí. Esta fue como una llamada de ventas, digamos, ¿no es cierto? Hay mucho tipo de venta, digamos, en que la gente llega a cooperar contigo, vender la idea. Estas son las cosas que yo he vendido antes, digamos, ¿no es cierto? Y yo estoy aquí para decirte que así es como va a ser este proceso. Esto es lo que yo te puedo prometer, esto es lo que no te puedo prometer. Esperaría que lo puedan hacer. Y ellos dicen, entonces, ¿quién es este? ¿No es cierto? ¿A quién vas a traer acá? Y yo le digo, no sé todavía quién voy a traer, pero y vamos a ver cuáles son sus antecedentes y todo eso. No sé si es que les doy su apellido o qué van a hacer, los van a buscar. Yo estoy procesando todo esto, pero quiero mantener la integridad y no les estoy dando toda la historia o control, digamos. Yo quiero mantener independencia también, pero dejarles saber que es también para el interés de ellos, porque la gente quiere saber por qué los policías disparan a la gente. Y si ustedes sienten que ustedes no están haciendo tal cosa o son entrenados para hacer tal cosa, es el mejor lugar para hacerlo. Elaine, la siguiente pregunta. Hey Mark, hola David, ¿cómo estás? Estoy feliz de tenerte aquí, David, y poder conocerte. Bueno, mi pregunta es acerca, bueno, David ya la dijo un poco, me robó un poco la idea, pero sí era saber cómo se hace para llegar a la fuente y si esta no te quiere dar una respuesta. Por ejemplo, en el video de Black Lives Matter, ¿qué hubiera pasado si la policía no hubiera querido acceder a dar esta información? O sea, si hubiera eliminado la idea del video o sea, de este tema, o se hubiera buscado a fondo la información del por qué no quieren dar. Y quisiera saber también cómo se hace, de qué escala de importancia seleccionan los temas, porque supongo que hay muchos temas de los cuales hay cantidad de videos o sea, para tu miniserie para hacer. Pero entonces quisiera saber de qué escala de importancia ustedes lo escogen. I'm not exactly thinking great questions. I don't recall exactly. Grandes preguntas. No sé. ¿Hay una escena que tú estás refiriéndote en la historia de Black Lives Matter o esta es una pregunta en general? Es una pregunta en general. O sea, ¿qué hubiera pasado si en sí la policía no hubiera accedido a dar este tipo de información o el video en donde ustedes llegaron a hacer las conclusiones? Yeah. Well, so in the
where we train when I went with AJ to the police Cuando yo department. fui con AJ al departamento de policía, si es que mucho de lo que yo hago está basado en el acceso, ¿no? Porque yo creo que esto es importante y esto también es bueno para la audiencia. Vamos a un lugar donde no has ido y tú no puedes ir y yo lo llevo a AJ. Y yo creo que había llamado a 3 departamentos de policías, no solo dependía de uno, y algunos de Dallas no querían hacerlo. Este es el que dijo que sí quería hacerlo, así que no solo pongo, digamos, una línea de pesca, ¿no es cierto?, para ver si pesco, lanzo varias líneas para pescar y ver qué pasa, ¿no es cierto? Si es que una realmente o 2 lo hacen, escojo una de ellas. Pero, ¿qué pasaría, no es cierto, si es que estuviésemos allá afuera y él estuviese haciendo preguntas y él no podría haber obtenido preguntas? Eso hubiese sido maravilloso. A veces ellos no quieren darte esa información. Eso le podemos decir a la audiencia. Ahora que tienes que llegar a algún tipo de conclusión, ¿no es cierto? Porque te está faltando esa información. Así es la vida de un reportero también. Y en términos de escoger los temas, teníamos un proceso. A mí me gusta como tener 3 o 5 ideas a la vez, ¿no es cierto? Y yo diría, yo digo en cierto momento, yo quisiera que sea más local o más global en cierto momento. Y algunos de estos temas solo deben ser directamente divertidos. A veces tienen que ser muy serios. En el transcurso de un año me gusta presentar a mí todo un menú, digamos. Si ustedes viesen todos los episodios, cada uno tuviese una textura distinta. Uno es muy serio y el otro es menos serio. A mí me gusta tener un cuerpo de episodios y de obras que no siempre toque la misma nota, pero por debajo siempre hay la esencia de cuál es la verdad detrás de esto, ¿no es cierto? A veces lo puedes hacer sobre la comida, a veces lo puedes hacer sobre el clima, a veces lo puedes hacer sobre la policía, siempre y cuando que tomes el mismo enfoque. ¿Cuál es la verdad detrás de los alimentos genéticamente modificados? ¿Son malos para ti o no? Bueno, esto es como el episodio del programa de Larry King. Tenemos muchas llamadas en línea, ¿no es cierto? Estoy tratando de rastrear. Ariana, ¿quieres hacer tu pregunta, por favor? Yes, hi Mark, hi David, nice to meet you. Sí. I am Ariana. Hola Mark, okay. Hola David. My question is, you deal with the issues of social interest in con debate temas where de it can be interés discovered social a y new truth or debates que something like puedes that. descubrir In una some of verdad. your En algunos episodes de tus of 34 Drug episodios, Trip, have you experienced some kind ¿has of experimentado censorship algún by tipo some de government censura institution? por algún tipo de institución del gobierno? Si es que alguna institución del gobierno ha tratado de censurar algo en mi historia. No. Obviamente, yo lo tomo como un hecho para mí, ¿no es cierto? Pero el gobierno no ve mi historia antes de que salga de la televisión tampoco, así que no hay... Cualquier cambio que uno introduja o sensibilidad que podría tener alguna historia son las propias nuestras y cómo nosotros manejamos y tomamos decisiones, pero no hay una revisión o pre-revisión de la historia por ningún oficial. Pero sí te puedo decir que frecuentemente la gente me hace preguntas si es que pueden ver la historia antes de sacarla al aire. Esto sí. Y siempre les digo no. Eso se llama una revisión prepublicación. Así que, aunque... Y esa es una pregunta muy frecuente que me hacen. Todo el tiempo me la hacen. Aunque si tuviesen buenos motivos, si uno deja ver a la persona la historia antes de que salga al aire y ellos dicen, podrías cambiar esto de aquí, o no me gustó cómo se veía tal cosa. Si uno cambia algo, entonces perdiste tu independencia. Y para mí no es negociable. Si no quieres, está bien, no te puedo mostrar la historia antes de sacarla al aire, porque si alguien sabe que esta es una práctica que yo utilizo en mi trabajo, las otras personas me van a seguir pidiéndola, y si es que no cambio nada, aún hay la percepción de que quizás lo haría porque te dejo verla antes de que salga en televisión. Y dándole seguimiento a la pregunta de Ariana, estabas diciendo a Aileen, ¿no es cierto?, de que sí, acudiste, contactaste a múltiples departamentos de policía en varias comunidades y como el de Dallas te dijo no, pero Arlington te dijo sí.
De cierta forma, entonces, ¿no es cierto? La forma de censura en los Estados Unidos es como no tengo comentarios, ¿no? O no voy a participar. Tengo que imaginar que después de que salió la historia, el departamento de Dallas realmente dijo, perdimos la oportunidad, ¿no? Sí, pierden un poco el control, pero ganan mucho más. Yo creo que una cosa, ¿por qué a la gente le gusta participar? No hago una historia solo sobre una cosa. Estoy yendo a varios lugares, si es que son General Motors, y si ustedes son General Motors y yo estoy haciendo una historia sobre el poder, la energía eólica. Y una de las cosas de hoy en día de General Motors, de la compañía, dice, nosotros vamos a hacer todo eólico al 2050. Para que ellos sean parte de mi historia y no sea sobre ellos, les da más credibilidad, porque ellos dicen, aquí hay un periodista en serio, haciendo una historia en serio, y no, esto es nuestra historia y ellos tienen estas iniciativas. Ese no es el tipo de credibilidad y verdad que la gente quiere tener. Gracias por esa pregunta, Yana. Tenemos a Kirley. Creo que tú vienes a continuación con tu pregunta. ¿La perdimos? Kerly, ¿estás ahí? Por favor, los chicos que alzan la mano cuando les dé el paso, Mark, hablen. Carolina was sort of had her hand up. ¿Carolina tiene como su mano? Ya. Kerly, no se te escucha. Si quieres, escribe tu pregunta. Yeah, if you text that in, si es que pueden enviarlo por texto, lo podemos incluir en la siguiente pregunta y vamos a regresar a usted cuando la tenga escrita. Pasemos a Samuel, creo que es el siguiente. Yeah, can you hear me? ¿Puedes escuchar? Sí. Hola David, hola Mark. Gracias por estar aquí. Tengo una pregunta sobre tu programa porque veo que estás como construyendo experiencias para gente que quiere vivir algo o sentir algo para que ellos puedan creer y entenderlo desde su propia perspectiva. Y en episodios como el de la toma de decisiones de la policía y el de cambio climático, esta experiencia ayuda a la gente a construir sus propias conclusiones utilizando hechos. Pero existen otros casos, ¿no es cierto?, como el episodio de Black Lives Matter. Es imposible para alguien realmente tener la experiencia, ¿no es cierto?, del racismo institucional si eres blanco, digamos, especialmente si esa persona blanca ya tiene una idea preconstruida de que este movimiento representa una causa en la cual él no cree. Cuando él fue parte de este proceso, él no estaba convencido, ¿no es cierto?, por el pastor negro con el que habló, ¿no es cierto?, porque él no está en sus zapatos, no está convencido y no entiende eso desde su propio punto de vista. Yo quería preguntarte sobre estas personas, ¿no es cierto?, que mantienen su primera presión del programa, ¿no es cierto?, aunque atravesaron un proceso largo de hablar distintas fuentes y ver el problema muy de cerca, pero aún así mantienen su punto de vista y no aceptan los hechos. ¿Cómo es que tú, como verificador, encaras este tipo de reacción de la audiencia o de la persona con la que estás después de realizar la investigación y cuando no hay otra forma de mostrar y probar el problema, porque no pudiste replicar la experiencia de esa forma? Bueno, ¿qué te pareció? Te preguntaría sobre cómo yo hice el resumen de la entrevista con él en ese programa. ¿Cuál fue tu percepción? ¿Lo desafié de cierta forma? Yo creo que sí, pero aún así parecía que era escéptico, sobre todo. Por lo menos con tu intervención, ¿no es cierto? Decir, bueno, quizás no quieres aceptar que esto es racismo por esto o por lo otro. Eso hace que la audiencia no preste atención a lo que él está diciendo, pero desde su propia perspectiva, él lo sigue viendo. No sé cómo podrías. Bueno, yo creo que es bueno desafiar a la gente. Una cosa que es interesante que suele ocurrir es que
encontramos estas personas, los seleccionamos, pasamos tiempo con ellos, quizás 2 días o una semana, en el caso de Alaska, por ejemplo, realmente nos llegamos a conocer bastante bien y realmente es hasta el final, ¿no es cierto? Queda abierto, pero luego sale otro reportero, ¿no es cierto? Porque en ese momento yo ya los hago responsables. Ya vimos toda esta información, la recolectamos y yo te voy a hacer que rindas cuentas sobre tu opinión y tu conclusión. Si tu conclusión no ha cambiado, lo cual está bien, tienes que defenderla. Y yo voy a interrogarte sobre tu conclusión. Creo que lo hice con él y lo he hecho varias veces con personas que realmente tienen que explicar. Yo les digo, tienes que explicar. No les digo, está bien. ¿Qué te pasa con la empatía, no es cierto? Sí, no estás en los mismos zapatos, pero no tienes que ser negro para tratar de prestar atención a lo que está pasando con otra persona. Tienes que tener empatía, no tienes que ser ellos para entender lo que está pasando. Así que sí, sorprendo a veces a la gente, ¿no es cierto?, cuando saco esto al final, ¿no es cierto? Y puedo ser bastante agresivo, a veces, y no vieron antes esa faceta mía, ¿no es cierto? Y se puede poner un poco intenso. ¿Alguien así ha estado muy descontento al final con la experiencia? No creo que ninguno de los invitados lo ha sido o se ha sentido así. Llegan a conocernos y muchas personas ven qué tan difícil es ser un reportero periodista y llegan a apreciar la dificultad de lo que nosotros atravesamos y qué tan difícil y arduamente trabajamos y duro, 14 y 16 horas al día con ellos solo para realmente asimilar y no tomar mucho tiempo de sus vidas. Creo que siempre, Scott inclusive, ¿no es cierto?, que al final no lo veía, ¿no es cierto?, y él me sigue enviando mensajes de texto, nos comunicamos, yo lo considero como, bueno, me pregunto, ¿lo debería llevar a una marcha? ¿Algo pasaba en el verano? ¿Qué pasaría? Me pregunto a veces, pero nuevamente no ocurrió eso, pero darle seguimiento a estas personas, todos están disponibles para nosotros. Hubo una persona que desapareció, no sé por qué, era bastante tímida, no quería seguir haciéndolo, pero nos hemos vuelto a reunir, hicimos una historia en Navidad, una Navidad, un especial de Navidad, nos reunimos todos, así que nos unimos, fue agradable. Vamos a María y luego Marcos. Ya. Yo soy María Fernanda. Hola David, hola Mark. Y bueno, tengo dos preguntas. La primera es un poco más general. O sea, me llama mucho la atención que verificas, de hecho, respondes preguntas, pero no lo haces con personas que se relacionan al periodismo. Entonces me llama la atención cómo surgió la idea de ir a verificar hechos, de ir a buscar historias, de ir a responder preguntas, pero con personas que no manejan, digamos, la misma carrera que tú, que no están en este mundo. Sería la primera pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cómo es el proceso para seleccionar estos temas? O sea, ¿cuál es tu proceso? ¿En qué te basas para seleccionar qué tema sí y qué tema no se llevaría a la pantalla en este caso? Eso, gracias. Yeah, those are good questions. Buenas preguntas. Es mucho más interesante ver no quiero simplemente montarlo a una persona a este tren. Yo quiero que todo lo que ocurra para una persona sea algo nuevo para esa persona. Yo tengo una cámara sobre ellos todo el tiempo y unos pueden ver que están aprendiendo algo por primera vez, que no habían aprendido eso antes. Por eso nunca llevamos a alguien que ya tenga un conocimiento profundo sobre el tema, porque ya conocen sobre ello, ¿no es cierto? No nos lleva a un personaje interesante si no van a tener aprendizaje, porque los buenos personajes crecen o tienen una experiencia. Yo quiero que la audiencia vea eso, ¿no es cierto? Alguien me dice, lo llevaste a este viaje, a este tipo, debiste llevarte a un científico. Yo les digo, pero eso no hubiese sido interesante. Estamos hablando con los científicos, hay muchos expertos que aparecen, pero esta persona no necesita ser un experto. Esta persona representa la audiencia y la audiencia tiene que ser parte del proceso para que sea tratada de forma respetuosa. La forma como las encontramos a las personas es
ya sea porque tienen una pregunta que es interesante para ellos, por ejemplo, ¿no es cierto? Una mujer a veces me para en un estacionamiento y me hizo una pregunta sobre por qué tenemos un campamento de personas sin hogar y no sabía cómo, qué hay con las personas que no tienen hogar, cuáles son los problemas que tienen uno sobre otro. Y yo hablé con ella sobre el tema, pero el cambio climático quizás no lo viste en las versiones que estaban ahí, pero en nuestro documental, pero teníamos una escena sobre cómo los hallamos. Acudimos a Facebook, hicimos un video y dijimos, vamos a hacer una historia sobre el cambio climático. Estoy buscando una persona que no está muy seguro de que este es un hecho. Vamos a ir a Alaska y al final van a llegar a sus conclusiones. Y 100 personas dijeron que querían hacerlo y 20 de ellos estaban dispuestos a enviar videos. Vimos los videos y vimos cómo eran ellos, cómo hacían preguntas. Y luego ya hacemos una pequeña encuesta políticamente donde te ubicas, qué piensas sobre el cambio climático del 0 al 10, qué tanto conocimiento tienes sobre el cambio climático. No quiero llevar a una persona que es un 10, que ha hecho todo el trabajo, pero tampoco un 0, que tiene metida la cabeza en la arena. Tratar de ver dónde están, y luego hacemos FaceTimes y colega y yo decimos, estos son los 3 que todavía califican, ¿a cuál queremos llevar? Y realmente, pero al final no sabemos cómo van a ser cuando los conozcamos, si van a estar animados, van a estar aterrorizados frente a la cámara. Si es que podemos continuar con ellos durante nuestro trabajo de campo, los veo como una persona que tiene una experiencia de aprendizaje, pero también como un pasante que está dispuesto a estar en la televisión dándoles consejos, ¿no es cierto? Yo les digo, si haces esa pregunta y te toma 45 segundos, no puedo sacarla en la televisión porque es demasiado larga, no tengo 45 segundos. Podrías en tu cabeza replantear la pregunta para hacerla más corta, directo al grano, y haz tu pregunta así. No estoy cambiándole la pregunta, no estoy cambiando la historia tampoco, o coercionándolos, pero también necesito que sepan estar frente a la cámara. Y quiero que interactúen. Y toma como un día para que lo entiendan, ¿no es cierto? Y ya saben cómo hacerlo. La elección de la persona y la historia de los empleos en los Estados Unidos es esa reacción emotiva que tuvo, ¿no es cierto?, en el salón del sindicato. Yo ni siquiera me lo vi venir eso y se deshizo la persona, realmente la estaba sintiendo tan fuerte. Sabía que estaba desempleada ella, pero el escuchar las otras historias de desempleados y qué tan distinto era a su vida fue un momento bastante potente. Y aún así, ¿no es cierto?, como persona desempleada, aunque fue al sindicato, cómo se dio cuenta de que el empleo no iba a regresar a su localidad. Fue muy interesante. La historia. Su propia historia personal también, y las historias alrededor del programa, ¿no? Sí. Bueno, Marcos ha sido súper paciente. Y por favor, y antes de, si es que alguien tiene yo quisiera hacer algún tipo de investigación de mercado, alguna observación que ustedes tengan o cosas que les gustó o no les gustó, cosas que yo pudiese haber mejorado, ¿no es cierto? O que hayan resonado con ustedes. Me pueden comentar también. Marcos, por favor. There it is. Yeah. It's first of all, I want to say that I like your program. I like what I see. Me gusta lo que veo. I think that you I'm gonna talk in Spanish because I don't want to be misunderstood. Mi pregunta es, ¿qué sucedería si... más bien, ¿qué tipo de reacciones tú has tenido respecto a tu programa? Porque se puede ver que tomas ideas, por ejemplo, la del cambio climático. El mismo presidente de tu país habla sobre un inexistente cambio climático. También hablas sobre temas sensibles acerca de George Floyd. Esos temas son muy sensibles
en la ciudadanía. En las entrevistas que nosotros vemos de Estados Unidos, aquí desde Ecuador, vemos que hay posturas demasiado extremas en el momento de las entrevistas que se hacen en Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿cómo ha sido esa reacción del público que tú has podido notar? Estoy seguro estás pendiente en redes sociales. I mean, all over the place. Bueno, todo tipo, ¿no? De reacción. Si uno hace su trabajo, muchas personas dicen que uno es un idiota y otros te dicen que hiciste un gran trabajo. Así que realmente todo tipo de reacciones. Y yo estoy a gusto con eso. No me importa porque uno le crees, la piel se le endurece a veces cuando recibes comentarios duros. No me gustan a veces, pero a veces cuando la gente no se da cuenta, ¿cierto? Que está hablando con una persona, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, gracias por responder. A veces los comentarios que la gente da quizás tienen un poquito más de picante, digamos, de lo que tendrían si es que realmente quisieran entablar un diálogo. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero tener un diálogo, una conversación, ¿no es cierto?, sobre los hechos. Les digo, bueno, aquí tenemos todas las claves que necesitamos para una conversación inteligente. Tengámosla, digo. Y si es que alguna persona en su hogar ve la historia, no podría yo imaginarme decir, ¿qué piensas tú, no es cierto, sobre esto? Para mí sería muy agradable que la gente tuviese una conversación en su hogar. Ahora ellos se pueden referir a la información que acaban de escuchar. Yo creo que la conclusión del programa de AJ realmente está fuera de lugar. Y yo espero que eso esté pasando en los hogares, pero no me preocupa mucho los comentarios. Sí me gusta cuando hay muchos comentarios, significa que hay interés, y si nuestras historias salen los domingos por la noche, yo digo, bueno, le digo, ¿no es cierto?, al presentador de noticias que diga, si quieres hablar con David sobre la historia que acaba de pasar, ¿no es cierto?, él está en Twitter, y déjenme saber qué piensan ustedes sobre la historia que acaba de pasar, ¿no es cierto? Aquí tenemos el hashtag o lo que sea, ya hablen sobre eso. Y a veces esas conversaciones son bastante buenas, o les digo a los expertos, ¿sabes qué? Vamos a tener esta conversación a las 10, ¿no es cierto? Quizás tú quisieras ser parte para monitorearla y responder ciertas cosas también, para tener un diálogo continuo. David, ¿tienes tiempo para 3 preguntas más? Sí. Thanks. Tenemos a Rebecca, creo, porque ella tiene una pregunta o comentario. Sí, gracias, David. Yo tengo 2 preguntas y la una es, ¿cómo escoges tú, en qué criterios basas la selección de tus temas? Si nos pudieras dar 3 tips de criterios para escoger y seleccionar tus temas. Y el otro, también unos tips para acceder a las fuentes. Este momento yo trabajo con mis alumnos en Udemy Channel y ellos tienen un poco dificultades en esto, ¿no? En jerarquizar las noticias y en acceder a las fuentes. And the first question was, I'm sorry, la primera, lo siento, está un poco mi cerebro desgastado. La primera pregunta tiene que ver con acceso a las fuentes y la segunda, acceso a las fuentes, y la primera, ¿cómo selecciono los temas, no? Yep, and your tips for choosing the topic. Sí, tus consejos, ¿no es cierto? Sí, sí. No sé si tengo 3 consejos, ¿no? Pero a mí siempre me gusta ser parte de una conversación que es importante, significativa, que tenga relevancia, pertinencia. Escojan algo que sea relevante, escojan un tema sobre el cual la gente está hablando, ya sea ahora, en este momento, o quizás lo han hecho por mucho tiempo. También diría, desde la perspectiva de lo que yo hago,
me gusta, digamos, estar adyacente a la noticia. Esto significa historias. Ojalá pudiesen visitar nuestra página de YouTube y ver 10 historias y no sentir como que, eso ya es antiguo, ya pasado de moda. Algo que esté continuamente interesante. Yo sigo viendo historias de hace 3 años, pero me parecen que tienen relevancia algunas. Estar junto a la noticia. Y quizás el tercer tema, ¿no es cierto?, la visualidad del tema. Hemos hablado, ¿no es cierto?, los gráficos. Esto tiene que ver con si acaso tenemos una experiencia a la cual le podemos dar acceso a la audiencia, cosas que podamos hacer, lugares a los que podamos ir, tener la oportunidad de olerlo, verlo por primera vez. Creo que eso hace buena televisión y buen periodismo también, mucho basado en la experiencia. Y luego, en términos del acceso a las fuentes, para mí, una cosa que yo diría, la persistencia es importante. Y a mí me gusta la idea de establecer o tener un círculo amplio de comunicación. Yo digo, estoy haciendo esto, ¿qué te interesaría acaso? La gente está ocupada, tiene sus propias decisiones. Y siempre trato de cerrar, y ya decirle, ¿lo puedes hacer o no? Encerrarlo, ¿no? Es como contactar a la persona que quizás al principio no quiera hacerlo y ellos esperan que uno desaparezca, pero obviamente no los queremos ahogar tampoco. Y luego aumenta un poco el paso, ¿no es cierto? Y el tipo termina diciendo, me sigue llamando, ya tengo que recibir esta llamada. Es importante para ellos. Es una línea muy fina, ¿no es cierto? Napoleón. Hola, ¿sí me escuchan? Yes. Ok. Sí. Bueno, mi nombre es Napoleón Tamayo. Hola, Mark. Un gusto, David. Bueno, mi pregunta es más bien un poco general. Es también una incógnita que me hago recurrentemente y creo que tú eres el indicado para contestarla, ya que todos hemos visto tu trabajo. Bueno, entonces, ¿cómo se podría un periodista y en sí la profesión enfrentarse a un mundo digitalizado en su totalidad y inundado de plataformas de entretenimiento? Entonces, ¿cómo lograría el periodismo que la gente decidiera ver videos como los tuyos en lugar de otros videos, de los cientos videos de entretenimiento que existen? Considero que lo primero debería ser hacer la información más digerible, como tú lo haces. Entonces, a la par de la pregunta anterior, ¿cuáles serían algunas de los tips para que tu trabajo no simplemente se quede en un buen trabajo, sino en un trabajo excelente y que también tenga visibilidad y posteriormente relevancia? Yeah, thank you. It's a good question, and Muchas gracias, buena pregunta. Francamente, aprecio el hecho que ciertas personas no entienden que esto es entretenido. Y no es una mala palabra, ¿no es cierto? Que sea entretenido. No creo que comprometa mi integridad periodística. Y si los hago reír o sonreír, si yo salto yo podría saltar de un avión, ¿no es cierto? Si es que es relevante para la historia, para hablar sobre la gravedad, no sé. O si es que es plana la Tierra, tenemos que saltar de un avión, no sé. Estoy inventándome. Entonces no tengo miedo de ser entretenido, porque a veces uno encuentra en los valores, ¿no es cierto?, del periodista en los Estados Unidos, es así, ¿no es cierto?, es muy serio. Hoy en día es así, la elección, ¿no es cierto?, no vamos a saltar de aviones cuando estamos hablando del futuro de nuestro líder. Eso es una cosa, ¿no? Y yo creo que el motivo por el cual espero que haya cierta resonancia, lo que yo trato es que yo he aprendido a ser yo mismo. Y esto creo que lo transmito. Yo no he pasado 20 años o lo que sea tratando de llegar a este punto de, ¿cómo es ser el mejor periodista del mundo? O ¿cuáles son las cualidades del mejor reportero del mundo? ¿Cómo puedo ser la mejor persona con las mejores cualidades? A veces yo digo, yo solo voy a ser quien soy yo, ¿no es cierto? Yo solo voy a ir al otro lado, ¿cierto? Porque no hay nadie acá. Todo el mundo quiere ser el mejor. Hay cierta autenticidad y ser uno mismo y aprender a tener su propio punto de vista. Porque ustedes son jóvenes, les va a tomar más tiempo quizás, quizás no, pero tener su propia voz, desarrollar su propia voz y utilizar su voz es aún más interesante que tratar de
replicar la voz de otros. Esto es lo que vamos a hacer. Voy a pedir, ¿no es cierto?, que a Coralía que haga su pregunta. Cristina, yo le envié a ustedes y también a Rebeca la pregunta de Curly, si es que alguien la puede leer cuando regresemos a esto. Y Ariana quizás tenga alguna pregunta más y ahí Mark, vamos a tomar nuestro... Mark, Sí. Paulina Lema también tiene otra pregunta. Okay, we'll get Paulina in then too. Bueno, la metemos a Paulina siempre y cuando tenga tiempo. Bueno, por el momento vamos a Coralia con su pregunta. Hola Mark, hola David. Gusto. Cuando fuiste con tu equipo de trabajo y un espectador a verificar algún hecho, el espectador ha quedado insatisfecho, no sé, porque sintió que le faltó información o no le fue suficiente asistir al hecho para poder verificar algo. No sé si alguna vez has tenido ese tipo de experiencia. Lo más cercano, la persona, no sé, que no le hemos dado suficiente información. Hemos tratado de adaptar esto en el trabajo. Les preguntamos, ¿estás obteniendo lo que necesitas? ¿Necesitas más investigación? Llevamos a una persona, ¿no es cierto?, a la frontera con México, y él decía que él no estaba escuchando suficientes voces de un punto de vista popular, decía. Así que pudimos rápidamente decir, bueno, entonces, ¿quiénes serían estas personas para ti? Y hagamos unas llamadas, ¿no es cierto?, toquemos ciertas puertas y hablemos y encontremos a esas personas. Así que yo sí quiero que se sientan bastante satisfechos con la información que obtengan. Si es que yo sé, he podido reaccionar. Gracias por la pregunta, Coralía. Ariana, ¿usted tenía otra pregunta? ¿Otra vez? ¿Es una mano antigua, Ariana, o es una mano nueva? That could well be. Podría ser el caso, ¿no es cierto? Y ahí hice la pregunta. Entonces vamos a hacer la pregunta de Paulina. Okay. Buenas tardes, Mark. David, bueno, mi pregunta es usted hace un momento decía que en ocasiones usted ha llegado a ser duro porque al final del episodio el invitado debe defender su punto de vista con argumentos válidos. Pero en su caso, ¿usted ha llegado a ser duro con usted mismo en alguna ocasión? ¿Ha cambiado quizás su forma de ver algún tema después de realizar estos proyectos? Se lo digo porque por más que somos periodistas y debemos dejar nuestras creencias a un lado y realizar nuestro trabajo de la mejor forma posible, en muchas ocasiones es difícil dejar nuestros paradigmas de lado. Y bueno, en cuanto a usted pidió hace un momento como que recomendaciones en cuanto a su programa, a mí me pareció súper chévere, entretenido, pero no sé si usted agregaría quizá otro invitado que tenga diferente punto de vista uno del otro, quizá para al final llegar a una conclusión global podría ser. No he revisado su programa como que en varios episodios, pero en los dos que pude ver solo hay uno, si no me equivoco. Entonces, lo entretenido quizás sería que tener otro invitado con diferente opinión y de ahí llegar a esa conclusión final. Yeah. Esa es mi pregunta. No, that would be, yeah. So, let me make a note of that so I don't forget. Voy a tomar apunte de aquí. Es buena idea, ¿no? Sí. La primera parte, digamos, es si es que yo he abierto, digamos, más mente. Y a mí me gusta aprender cosas que no entiendo, ¿no es cierto? Yo también quiero que la cámara vea eso. Yo he aprendido tantas cosas y yo he cambiado. En realidad, me ha impactado muchas de las cosas que he aprendido. He cambiado mis comportamientos, mis ideas, mis prácticas sobre alimentos, sobre animales, sobre el clima. Cosas de la vida diaria, ¿no es cierto? Han sido informadas por las cosas que yo he aprendido, pero no, digamos, mi travesía no es decir, así me siento yo al final. Mi papel es, no es decir, esto es lo que yo pienso, ¿no es cierto? Es la otra persona, ¿no es cierto? Así que no creo que
en las historias que ustedes han visto no siempre ha sido mi lugar. Yo saqué mi conclusión. Tengo una variante de la historia, no creo que ustedes la han visto, ¿no es cierto? Donde yo también, yo salgo por mí mismo y tengo este tipo de exploración solo por hacerlo más económico. Yo tengo que llegar a una conclusión al final. Es decir, al final yo termino diciendo, bueno, ¿sabes qué? Esto sí es así y esto no es así, o esto es completamente verdadero o no. A veces sí salgo yo solo por mí mismo también. Y hemos hablado sobre tener un segundo invitado también. En un par de veces no he podido hacerlo. Sí diría que cuando los equipos son solo una cámara, una persona de cámara y una fotógrafo, a veces solo una persona, no sé cómo ustedes trabajan. A veces yo tengo que, según mi caso, una cámara está conmigo y la otra cámara está con la otra persona. Entonces, cuando ellos aprenden algo, yo no me lo pierda, ¿no es cierto? Porque es la mejor parte, ¿no es cierto? La reacción facial de la gente y poder armar la conversación es más costoso y luego hablar con mi jefe y le digo, esto por 2 días y tengo personas. Entonces, si traemos a una tercera persona, es una cuestión de costo y costos. Hablando de un motivo el cual no lo hemos hecho, cada persona tiene que estar presente en la historia, ¿no es cierto? Así que yo estoy ahí, escuchan lo que yo digo de la otra persona. Ahora, si yo agrego otra persona, ellos quieren hacer sus preguntas, llegar a sus conclusiones, realmente se estaría, desde el punto de vista de la economía del tiempo, se vería afectado. Solo quería señalar esto, ¿no es cierto? La realidad del por qué no lo hemos hecho, ¿no? Porque se vuelve más complicado y por los motivos que menciono. Y es una buena idea. A mí me encantaría que estas dos personas estuviesen unidas, reunirlas, ¿no es cierto? Y yo dar un paso atrás y que ellos estén entre ellos, ¿no es cierto? Después de ver nueva información y que tengan una conversación, ¿no es cierto? Que yo modere de alguna forma, sería maravilloso. Cristina, no sé si tú tienes una pregunta de Shirley, que la pregunta es más o menos David, de Kerly Segovia, ¿no es cierto? De mi estudiante. En el proceso de verificación, durante la investigación encontramos información relevante, pero no puede ser publicada. Esta información podría verificar mi información e incrementar mi credibilidad. ¿Cuál sería su recomendación como periodista? La pregunta es entonces, eres un periodista, digamos, que está recolectando esa información para una historia, pero no pueden verificar si es que esa información es verdadera. No. Ellos saben que es verdadera y verificaría su información, pero no puede no ser publicado. Bueno, no sé, digamos, tendría que saber un poco más sobre el caso en particular, pero mi consejo es encontrar la información, ¿no es cierto? Una fuente que podría realmente publicitarla, ¿no? Publicarla. Trabajar más duro para encontrarla, porque si realmente tienes buena información, pero la persona no la hace pública, ¿no es cierto? No hay nada que puedas hacer con eso. Es una situación muy desafiante para los verificadores en particular, porque es una regla casi de los verificadores utilizar, ¿no es cierto?, fuentes, ¿no es cierto?, que sí la puedan publicar, porque no es creíble para las personas si son extraoficiales. Pero a veces hay una forma, ¿no?, de tener una fuente que no está dispuesta a hacerla pública. Quizás puedan conectarlos a ustedes con alguien que sí, ¿no es cierto? Es un efecto, ¿no es cierto?, que a veces utilizamos. ¿Quién más entonces podría decirlo oficialmente? ¿Quién tiene esta opinión? Y a veces esto le da la primera fuente, el aliento y el valor para sacarla a la luz. O quizás hablar con ellos después, ¿no es cierto? O sacar la historia sin esa información, ver cuál es la reacción y quizás esa información gane un poco de valor. O definimos cómo vamos a utilizar esa información. Hay muchas formas, mucho tiene que ver, ¿no es cierto?, con la relación. María Fernanda, ¿tienes otra
pregunta rápida antes de resumir esto? Sí, solamente quería saber si es que David nos podría contar una experiencia rápida, una de sus peores experiencias tal vez, o una experiencia la más difícil de sobrellevar dentro de su carrera y en el programa. Eso, nada más. Gracias. Good question. Buena pregunta. Bueno, lo primero que se me viene a la mente no tiene que ver con, no sé si tengo que compartir esto con ustedes, yo creo que tienen la misma edad que yo tenía, porque yo fui a la Universidad de Michigan y yo siempre sabía que quería ser reportero, periodista, estaba escribiendo en un periódico, quería ir a la televisión, estaba tomando clases, ¿no es cierto? Y teníamos un buen equipo de fútbol en la Universidad de Michigan. Y ESPN, que es la cadena de noticias, nos dijeron que un estudiante podría ser, ¿no es cierto?, el periodista de un partido, ¿no es cierto? Y era maravilloso, yo quería hacerlo. Así que yo me asomé y habían muchos chicos y el clima estaba malo ese día, estaba comenzando a nevar y a llover, una mezcla, y todos querían probar a ver si lo lograban ser el periodista. Yo estaba muy nervioso y se olvidaron de llamarme y yo tuve que tocar una puerta, ¿no es cierto? Y decirles, ¿sabes si puedo hacerlo? Y eran, me apuraron, no sé, y me dijeron, hazlo en este momento. La cámara y nada salió de mi boca. Se encendió la cámara y nada salió de mi boca. Fue mortificante, realmente una experiencia terrible. Esa, digamos, esa es la memoria que se me vino. Yo me congelé, no sabía qué hacer, no estaba listo para hacerlo, no pude hacerlo. Y la lección aquí sería que hay que persistir, ¿no es cierto?, en lo que quieras hacer. Y después de muchos años, a veces aún me pongo nervioso sobre ciertas cosas, pero sí te ayuda cuando sabes quién eres y puedes ser tú mismo en vez de tratar de ser otra persona y tengas un desempeño auténtico. Porque el fracaso está en todas partes y es maravilloso. Hay que fracasar mucho y no preocuparnos de que nos veamos como idiotas a veces. Así aprendes. Una consulta. David, muchos. I'm sorry, Anna. Ana. Sí, según los videos que observamos, bueno, ahí hay un trabajo de investigación y también hay toda una producción. Para este tipo de verificaciones, ¿se necesita mucha inversión económica? That's a good question. Yeah, you absolutely need. Sí, absolutamente. Necesitas mucha investigación económica. Y tiempo está 100% dedicado a esto. El de Chance de mi colega está 100% dedicado. Y eso es costoso. Hay ese lado. La compañía compró nuevos equipos, ¿no es cierto?, para tener algún tipo de vista cinemática. Es costoso eso. Tenemos un presupuesto de viaje bastante modesto. Viajamos a veces. Lo que estoy haciendo es, en términos de televisión, ¿no es cierto?, de cadenas como CNN, es pequeñita, pero una estación local es un presupuesto enorme para nosotros. Así que me siento afortunado, realmente agradezco la oportunidad de hacer esto y tener la posibilidad. Lo que es impresionante sobre lo que ha hecho tu estación WFA con estos segmentos es una inversión de tiempo también, no solo tu tiempo para reportar y producirlo, pero ponerlo al aire también. Las estaciones locales de noticias en los Estados Unidos siempre son bloques de media hora, donde hay 10 minutos de noticias, días de deportes y días del clima, con mucha publicidad, ¿no es cierto?, que es una parte que consume mucho esos 10 minutos. Estos mini documentales, ¿no es cierto?, que está David haciendo, son muy inusuales en la televisión comercial en los Estados Unidos. Es otro motivo por el cual yo despliego el trabajo de David en todas partes. No puedo hablar de verificación sin utilizar su historia como ejemplo, porque son raras en el mundo de video, de verificación, pero también de la televisión de los Estados Unidos. Nuevamente, gracias, David. Gracias por tu apoyo. Me encantó hablar con ustedes y les deseo mucha suerte. Y cuando llegue a su país por primera vez les dejaré saber, ¿ya?
Sería maravilloso, sí. Yo también quiero llegar por allá. Gracias y vamos a tomar nuestra pausa de 10 minutos y aún nos quedará cuando regresemos. Vamos a regresar un poco antes de las 6:30 y ver qué tan más podemos hacer en lo que nos queda, ¿no es cierto? Estas 2 horas. Gracias. Nos vemos en 8 o 10 minutos. Gracias. All right, folks. We probably Bien. need to get back to our Quizás ya debamos retomar nuestra conversación. All righty, I'm just getting set up here on this. Estoy configurando esto de compartir la pantalla. Hay ciertas cosas que quería repasar con ustedes y espero que tengamos tiempo para tratar estos temas mientras estábamos hablando de video y televisión y audio y radio, y me gustaría compartir otros ejemplos con ustedes más allá de los que les envié si tenemos tiempo, y escuchar sus ideas sobre las otras dos series que les pedí que en este caso escuchen, que veían. Solo quiero asegurarme que estén viendo la pantalla que estoy compartiendo. Sí, en Hearing, ¿se ven? ¿Alguien puede sentir con la cabeza? ¿Se está viendo? ¿Se ve en la pantalla? Gracias. Si no avanza la diapositiva, me avisan, por favor, cuando vaya avanzando. Bueno. Hemos hablado principalmente de televisión, video, periodismo sobre esto. Les pedí que escuchen un par de ejemplos de otros tipos de formas multimedia de verificación que pueden ser muy cortas, como esta de WhatsApp o WhatsApp, la serie, ¿no es cierto?, de Africa Check y Volume. Es una compañía de producción de podcast de Sudáfrica que se unió a Africa Check para hacer esto. Su animación iba más allá, ¿no es cierto?, del podcasting, porque entraban y veían cuál era el sistema de distribución para enviar un audio player, ¿no es cierto?, un reproductor a la gente en WhatsApp. Era difícil hacerlo. Es un poco difícil registrarse, me parece. Creo que es difícil conectarse con cierto tipo de mensajes de WhatsApp para las personas en la vida cotidiana. Pero también hay otros podcasts adicionales. Este es de Radio Canadá, ¿no es cierto? El podcast que se llama The Scriptures. Es, digamos, un show o programa de fact-checking clásico en formato de audio. Podría ser también televisión, podría ser escrito. Es un muy buen programa. Es distinto a Science Versus, que también les pedí que escuchen ustedes, que tienen, digamos, un estilo más irreverente y distinto, que de alguna forma quieres buscar hacer accesible para la audiencia, mucho más de lo que o parecido a lo que David, ¿no es cierto?, trata de hacer con sus segmentos de televisión, en vez de que sean a verificación seca, ¿no es cierto?, en televisión o por los oídos, digamos. Él trata de, Wendy también, ¿no es cierto?, en el caso de Science Versus, lo quiere hacer de forma muy casual y accesible, ¿no es cierto?, aunque está hablando de temas muy complicados y científicos o muy emotivos o emocionales, como el que yo les pedí que escuchen sobre la violencia con armas. Resulta interesante que hay ciertas estaciones, por lo menos en los Estados Unidos, que ya han estado en esto de la verificación por cierto tiempo. Reality Check es un segmento, este es de WSCO, que es una estación local de televisión como la de David. Este de aquí es en Minneapolis, en Minnesota, un clima muy distinto al de Texas. Y este tipo, Pat Kessler, ha sido, digamos, el anfitrión de este segmento de verificación desde el 96 en esta estación.
es una de las personas más tempranas, digamos, en su trabajo de fact-checking. ¿No? Él lo estaba haciendo inclusive antes de factcheck.org. Él empezó al tiempo de que Snoop lo hizo, está por jubilarse con la campaña presidencial, ya terminó, lo ha hecho mucho tiempo y ha ganado mucha atención, pero es una televisión muy tradicional, no es un crítico de lo que hace Pat. Su trabajo es bastante bueno y este es uno de los reportes más recientes. Él tiene que reportar desde casa, por ejemplo, como el resto, y él tiene, ¿no es cierto?, este fondo en su casa para sus reportes, pero utiliza muchos gráficos también para no tanto Pat, que salía mucho en la cámara. Lo de estar bajo cámara, ¿no es cierto?, es distinto. No estoy diciendo que la gran mayoría de verificación es exactamente como este segmento de CNN. Es una persona, ¿no es cierto?, que está en set de noticias, hablando frente a la cámara, a veces hablando con otro, ¿no es cierto?, anfitrión, otro presentador, para que haya más interacción, para que el verificador hable, ¿no es cierto?, con el presentador, noticias, digamos. Pero Dale aquí es, ¿no es cierto?, el líder de verificación de CNN, y es muy buen verificador, pero no encuentro que sea una televisión bastante convincente, ¿no es cierto? CNN está lleno de cabezas hablantes, ¿no es cierto? Es parte de su formato, pero es un medio visual y no es una forma nueva de contar una historia. Ciertas organizaciones lo han hecho para tratar, como les decía, de tener un diálogo entre el presentador y el verificador, y este es una red española de televisión, y ellos hacen un segmento regular de fact-checking con Ana Pastor, quien es una gran periodista y verificadora, pero ellos utilizan, digamos, este set espectacular, ¿no es cierto?, para atraer la atención de la gente, y al final de cuentas es un formato de diálogo, una discusión entre una persona de la televisión y otra persona sobre lo que tienen en la pantalla. Y es una forma de agregar cierto tipo de agregado, ¿no es cierto? Hay muchos verificadores que están surgiendo en Corea del Sur, el uso, ¿no es cierto?, de mapas de tipo climáticos para hacer un poco más interactivo visualmente la verificación. Nuevamente es verificación de alta calidad, muchos gráficos, documentos que salen en la pantalla para contar una historia, pero sea cual sea el idioma que lo estén haciendo, ya sea en coreano, en una red nacional o pública de televisión, en este caso PolitiFact es un socio en este caso, en este tipo de set en Carolina del Norte. El enfoque tipo mapa climático funciona de cierta forma, lo hace más visual, pero llega hasta cierto punto para mí. Y ahí es donde el periodismo de David realmente sobresale, ¿no es cierto? Este valor cinemático en sus historias y sacarle provecho al medio con el que están trabajando. No lo pueden hacer con cada historia y David no lo hace con cada historia. Si ustedes visitasen su canal de YouTube, mucho es David hablando con la cámara, segmentos más cortos que no son estos viajes más elaborados, ¿no es cierto?, que vieron ustedes, pero solo tener esta mezcla, ¿no es cierto?, esto tan ambicioso, es una forma de realmente atrapar la atención de la gente e interactuar con la audiencia, y en este caso traer a la audiencia directamente a la historia y hacerlos un componente, que es una idea tan fabulosa que lo que han hecho. Este es un proyecto francés en video de verificación de hechos. El anfitrión es Julien Payne a la derecha y es su equipo. Él y su equipo. Bueno, él es co-anfitrión, ¿no es cierto?, de un show francés que es un poco el formato que veíamos, ¿no es cierto?, de dos personas, ¿no es cierto?, sentadas en una mesa, tratando un tema que quizás lo presentan en la pantalla, pero esta es una forma de bajo presupuesto de hacer lo que David Schechter y sus colegas hacen en Dallas.
Julian saca un equipo de cámaras, ¿no es cierto? Caminan por las calles de París con su programa en particular de verificación y él lleva preguntas al público. Básicamente, ¿no es cierto? Como estas entrevistas, ¿no es cierto? De muy popular, ¿cierto? Y les preguntas qué piensan ellos sobre ciertos temas y controversias, usualmente de una forma creativa. Y la discusión con las personas en la calle saca estos hechos, los temas de discusión y la interacción. Y es lo que él recolecta en su drama y a veces comedia también en la calle. En este episodio en particular, hubo una controversia bastante grande, como a menudo suele verlo en Francia, sobre el lenguaje o el idioma árabe, ¿no es cierto? Y el hecho de que se enseñe clases en árabe. Francia es un tema bastante controversial. Julian armó toda una lista de palabras en francés que están basadas en palabras del árabe y salió a la calle a preguntarle a la gente de dónde vienen tales palabras para que entiendan ellas de dónde venían, y era una forma de ser un poco más provocador. Bajo presupuesto, nada muy elaborado, no muchos viajes de helicóptero en Alaska, algo que es muy popular en YouTube y es una serie muy interesante. En las categorías de alto valor de producción, ¿no es cierto? Creo que el Detector es un programa de una cadena de televisión de Dinamarca, se llama DR, es el canal de televisión pública en Dinamarca, ya tiene mucho tiempo, empezó como en el radio, se volvió una serie muy popular de televisión y desafortunadamente ha sido audio, ha retomado el camino del audio con podcast. Es muy bueno el programa. Yo escucho traducciones y cosas, ¿no es cierto? Y estoy tratando de ver las estructuras de cada programa, pero les quiero dar una idea de cómo fue uno de esos episodios cuando era de televisión, porque es una forma muy creativa y luego podemos seguir. Entonces, Detector, como muchos programas, inicia con un político que realiza una afirmación. Algo que hemos visto una y otra vez en fact-checking, ¿no es cierto? En este caso es uno de los miembros del gobierno que hace una propuesta. Luego, el verificador, en este caso, sale y habla con un experto y recibe antecedentes sobre la afirmación, un poco y se sientan con el verificador, ¿no es cierto?, viendo los detalles. El verificador luego acude al campo, al terreno, en este caso un centro de empleo, en este caso la afirmación tenía que ver, ¿no es cierto?, sobre el desempleo, y habla sobre con las personas que tienen que ver trabajan con los desempleados y prueba las afirmaciones, acaso los datos son precisos sobre lo que está declarando el político, recolectan evidencia documental, lo ponen en la pantalla, un programa clásico investigativo, repasan varias cosas, cómo funciona, es que realmente suman los números como deberían sumar, y eventualmente llegan a una conclusión. Y el verificador, nuevamente todo el movimiento con la pantalla, el verificador en este punto está listo para hablar con el político. Ha hablado con los expertos, ha hablado con las personas que han elaborado todos los documentos, ¿no es cierto? Lleva los documentos en mano y puede confrontar al político. ¿Es esto cierto, o verdadero o falso? Esto es lo que hemos hecho, ¿qué diría usted? Y se pone frente a ellos, ¿no es cierto? Los desafía, los reta, ¿no es cierto? Para que el político responda a las preguntas y al final el político da su respuesta y uno informa al público si es verdadero o falso. Este es el clásico caso, ¿no es cierto? Pero en este caso han tomado el proceso del reportaje periodístico y lo han hecho una especie de narrativa. Y aunque las narrativas son iguales en cada show, es una afirmación, ¿no es cierto? Salimos a hablar con la gente, obtuvimos evidencia, regresamos con la persona que hizo la afirmación y llegamos a una conclusión. Es, digamos, es como nos decía David, ¿no es cierto? Los 5 párrafos, ¿no es cierto? De la obra de David, ¿no es cierto?
en este caso, pero Detector hace algo muy astuto, creo yo. No lo hicieron por mucho tiempo, pero es una de las cosas favoritas que he visto de verificación en cualquier forma. Tienen un medidor ellos, que realmente se traduce a un medidor de verdad, del danés, ¿no es cierto? Y es como el medidor que hemos visto, ¿no es cierto?, de PolitiFact y otros verificadores. Pero lo que hace que este medidor sea especial es un tablero magnético. Y este punto rojo uno lo puede mover a donde uno quisiera que esté. Pero no es el verificador que lo hace. En este caso, los verificadores de este programa, cuando salen a confrontar al político con su evidencia documental y les preguntan por qué es verdadero o por qué es falso, qué piensa, presenta la información, se lo discuten de ida y vuelta, es preciso o no. Luego, el político dice lo que piensa, es parte de todo, pero le piden al político en ese momento que ellos califiquen su propia afirmación. Ahora, lo divertido de esto es que, como uno esperaría, ¿no es cierto? Casi siempre el político escoge verdadero o casi verdadero, mayormente verdadero, pero es la reacción de hacerlo lo que lo hace una historia humana, porque a veces la mente no se ven muy bien, ¿no es cierto? Porque han sido confrontados con evidencia que contradice lo que ellos han dicho de cierta forma, ¿no es cierto? Pero agrega, digamos, este elemento interesante de drama humano. Quizás sea porque los daneses son particularmente honestos, no sé, pero siempre se los ven un poquito, ¿no es cierto?, así acongojados cuando ven que algo que ellos han dicho, ¿no es cierto?, es más o menos falso. Pero, digamos, es un dispositivo, digamos, para ver si es que pueden hacer que los políticos se califiquen a sí mismos. Veríamos algo honesto que sale en la cámara. Es lo maravilloso del periodismo de audio y de video que puede traer una historia. Que ninguna cita o texto de una historia de calificación puede transmitir este elemento emotivo. Por eso es que yo realmente era un fan de esta característica. ¿Por qué dejaron de hacerlo? Es que una vez que lo hicieron con varios políticos, muchos políticos se dieron cuenta de que ya no era necesario realmente salir ante cámaras y hacerlo. Así que creo que lo dejaron por eso, creo. Pero mientras duró era espectacular. Muy bien hecho. Bueno, se fue una gira, un tour rápido de la verificación de hechos de video y de audio alrededor del mundo. Hay muchos otros, pero solo quería llevarlos por el planeta para mostrarles, porque hay muchas comunalidades, puntos en común, ¿no es cierto?, de distintas formas de verificación de hechos, pero también existen contar historias bastante creativos, como el que ustedes han hecho, cuando han encontrado formas para transmitir las calificaciones, lo que hicieron la semana pasada, ¿no es cierto? Hay tantas formas de contar la misma historia. Puede hacer que sea distinto y que resalte más. Y creo que es algo que vale la pena. Entonces, en lo que nos queda, los 15 minutos de tiempo, quería también escuchar si ustedes tienen comentarios, preguntas sobre el podcast de audio. No les conté mucho sobre Science Versus porque originalmente les iban a enviar muchas cosas. Wendy está un poquito loca y realmente no va a ser algo que les agrade o va a ser un poco distinto a lo que esperarían. Es una persona interesante, fue parte de la compañía australiana de noticias, parcialmente fundada por el gobierno en Australia. Y después de unas temporadas de este programa, esta compañía, nueva compañía de podcasting, que salía del sistema público de radio de los Estados Unidos, hizo que se mude a los Estados Unidos y que tenga este programa de verificación de hechos en los Estados Unidos, que es ahora propietario Spotify ellos.
es un servicio bastante popular y de hecho una comedia fue basada en la creación de esta red de podcasting. Fue un programa horrible el que salió a la televisión al final, pero Science Versus sale de eso, digamos. No es el verificador típico y no todo episodio, diría yo, es realmente verificación en sí misma. Al inicio de este año, cuando salió el coronavirus, ellos se pasaron a hacer mucho de esta verificación rápida, ¿no es cierto?, sobre varios temas relacionados al coronavirus, y se volvió, digamos, una podcast de ciencia más tradicional por algunos meses, pero ahora ha regresado a ser más irreverente, más divertido, más cómico, pero inclusive tratando temas serios, ¿no es cierto?, como la violencia de las armas, etc. Entonces, tengo curiosidad, ¿qué reacciones tenemos de ustedes sobre ese show o preguntas que tengan? ¿Cómo les pareció comparado con otros que hacen verificación o fact-checking? Alcen la mano o láncense al ruedo. Yo, Mark. Yes, Eileen. Bueno, a mí me gustó bastante este podcast porque me gustó mucho la manera en que ella se dirige hacia su público. No es como un programa de verificación súper serio en donde todo es muy formal y a lo mejor esto puede tender a hacerse un poco aburrido o monótono, lineal, sino que ella incluso utiliza como un lenguaje bastante coloquial y llama la atención de las personas, aparte de que utiliza muchas fuentes donde verifica totalmente lo que ella está diciendo o trata de verificar, que en este caso fue lo de las armas. Entonces a mí me gustó mucho y a pesar de que fue media hora de audio, estuvo muy entretenido, y te quedas con las ganas de seguir escuchando y saber más acerca de la información que todos ellos te proporcionaban. Yeah, I totally agree. Estoy completamente de acuerdo. Y una de las cosas que no recuerdo si es que este episodio en particular tenía esto al final o no, pero sé que lo han hecho esto en los últimos programas. Al final del episodio, Wendy llama a uno de sus productores, lo llama por el teléfono y dice, ¿cuántas notas al pie tenemos para este episodio? Porque lo que hacen ellos, ¿no es cierto?, en la página web para el podcast es ponen las notas al pie de página como al final de un libro, o al final del texto, que declaran todas las fuentes que han buscado, como lo hemos visto en la estructura de una verificación de PolitiFact, y a menudo son como cientos de informes. Yo diría que el promedio está entre 75 y 125 informes. Eso es mucha autoridad, digamos, que le da a su audiencia. Porque inclusive en un informe de televisión o de audio uno solo puede utilizar cierta cantidad de fuentes y atribuirlas, obviamente. Y parte de lo que está haciendo es escoger la mejor parte de la investigación para hacer su punto, pero es una forma para que ella decir, ¿sabes qué? Hay más que podemos hallar aquí. Pero aunque no vayan a verificar la información, el hecho de que tenga tantas fuentes le da cierta credibilidad. También, sobre su punto, sobre la terminología coloquial, ¿no es cierto? La conversación, el tono conversacional es muy importante en este tipo de periodismo, creo yo, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de temas serios, densos, a menudo aburridos, a veces emocionantes, pero controversiales. Y tanto David y Wendy buscan aterrizarlo, ¿no?, en la tierra. Y una forma es la forma como yo me refiero a ellos. Ellos utilizan, ¿no es cierto?, los nombres de pila en sus historias. Inclusive cuando David sale y presenta a su invitado, ¿no es cierto?, a uno de los expertos con los que interactúan, inclusive a la policía, en el caso de la historia de AJ, él lo pone con el nombre de pila, ¿no es cierto? Y en sus informes él se refiere con sus nombres, ¿no es cierto? Lo cual no siempre es como se hacen las noticias.
pero creo que ayuda a que estas noticias aterricen un poco en la tierra y sean más efectivas. Así que gracias por los puntos que han hecho. ¿Quién más quisiera decir algo más sobre esto? Yo, Marc, yo quisiera decir algo. Sí, yo quería decir que me pareció bastante interesante la forma en la que verifica, en este caso, este tema súper extenso. En realidad, es como gun violence, es como, ok, ¿sobre qué específicamente va a hablar? Entonces, me gusta que al final es bastante estructurado y se basa en 3 preguntas específicas. Entonces, dependiendo de estas preguntas, ella escoge a sus fuentes, ¿no? Y en este caso, bueno, cuando verifica incluso lo que dice un profesor de criminología, si no estoy mal, y pues incluso le dice, no, está mal la cifra que va desde la fuente primaria. Entonces, creo que eso me gustó bastante, a pesar de que no estaba verificando en especial como algo específico, pero sí estaba verificando también cosas que decían los expertos y ese tipo de cosas. Entonces, creo que fue bastante interesante. Absolutely. Yes, absolutely. She is very. Ciertamente es muy, muy completa y hace que marque una gran diferencia en su reporte. Hace tanto sus deberes antes de salir a trabajar, digamos, porque podría ser, digamos, un personaje que ella ha generado para ella misma, un poquito así divertido, pero una vez que ya se mete la energía, se dan cuenta que está recargada de hechos y de información y de datos y que no le pueden engañar tan fácilmente. Y aunque lo haga con una sonrisa y una se ría, realmente pone a la gente, ¿no es cierto? Y se mantiene su terreno, su piso. Ha hecho algunas entrevistas con Anthony Fauci, el científico del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que ha sido la voz líder de la respuesta del gobierno al coronavirus aquí. Y me divierte tanto porque es una persona tan reverada en los Estados Unidos, que en la Casa Blanca, pero siempre es el doctor Fauci. Cuando Wendy lo llama, Anthony le dice, ¿no es cierto? Y inmediatamente él realmente lo hace aterrizar, ¿no es cierto? Hablando de béisbol y de cierta forma su acento australiano también hace que funcione todo, ¿no? Los desarma a muchos y es muy efectivo. ¿Quién más? Ya tienen un comentario. Gracias, Dagmar, por eso.